Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El 19 de noviembre hay una consulta liberal para elegir candidato de ese partido a la presidencia de Colombia. En realidad no es una consulta liberal, es una consulta abierta para todos los ciudadanos. Y uno de los miembros de ese partido, con muchos pergaminos en cuanto que fue, por ejemplo, registrador nacional, ministro de gobierno, encauzó el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución que nos rige y fue el jefe negociador en La Habana. Por supuesto que ya saben ustedes que se trata de Humberto de la Calle Lombana. Buenas noches, bienvenido a mi programa. Mil gracias, Ricaute, encantado de estar aquí contigo para reflexionar con nuestros oyentes y con la necesidad clara de que en Colombia restablezcamos el diálogo, la reflexión y no el insulto. Primero, ¿por qué consulta liberal? ¿Por qué el Congreso Liberal determinó ese procedimiento? Y le hago la pregunta después de que las encuestas lo dan a usted con más del 40% y no llega al 10% el que le sigue en intención de voto el 19 de noviembre. Pues el Congreso Liberal encontró que primero ha habido unos antecedentes, consultas que el Partido Liberal ha utilizado como una manera democrática de escoger su candidato. En segundo lugar, en el momento en que se buscó la consulta, en una fecha que es fijada por la ley, por el Consejo Electoral en cumplimiento de la ley, había otros partidos que tenían también interés. Ellos han ido desistiendo y se ha generado allí alguna discusión, una polémica pública. Yo dijéramos, no me cierro a la banda, veo que hay un problema de costos que a mí me preocupa, pero francamente se trata de buscar consensos y no de tomar decisiones unilaterales, sobre todo porque el Congreso del partido tomó su decisión. Ya que habla de los costos, entiendo que lo habían calculado, el registrador había pedido 150.000 millones, que ya los bajó a 85.000 millones, pero sigue siendo mucha plata. Sí, yo sí soy sensible al tema, yo tengo que entender eso. Y me parece que hay una cierta molestia ciudadana que yo comparto. Incluso yo diría que si es posible rebajar todavía más, por ejemplo, si se pueden fusionar o unir distintos puestos para rebajar los costos, pues yo estaría de acuerdo, pero básicamente también tenemos que entender que son decisiones de la dirección del Partido Liberal, no mías. Yo como candidato tengo que obrar sobre todo respetando la palabra y en cualquier caso sobre la base del consenso, tomando en consideración pues los derechos de los otros candidatos, ¿no? ¿Candidato con qué propuesta? Yo creo que fundamentalmente lo que yo digo es, terminó el conflicto, que es un hecho, 8 millones de víctimas, más de 50 años, como quien dice, basta ya de sangre. Segundo, esto lo que abre es oportunidades. La primera oportunidad es contar menos muertos y más posibilidades de desarrollo, menos pobres, menos muertos, es el lema y la oportunidad que brinda haber terminado el conflicto. Y a partir de allí, la paz es algo que apenas comienza. Es que una cosa es el fin militar del conflicto y otra, las opciones y oportunidades que brinda un ejercicio de esta naturaleza que yo veo muy enderezados hacia el combate a la inequidad. Esta es una de las sociedades más inequitativas del mundo. Y por ahí usted empieza y eso es lo que le permite articular, sin demagogia, pues lo que está sintiendo el pueblo colombiano en términos de dificultades en materia educativa. El sistema de salud realmente está generando mucha insatisfacción, inseguridad ciudadana. Luego yo pensaría que hay un núcleo de programas que sin embargo se facilitan precisamente por no estar dándonos bala y podernos dedicar a atenderlos. Empecemos o lo invito mejor a desarrollar un poco esa propuesta hasta donde alcancemos sobre un hecho del cual yo estoy convencido hace mucho tiempo. Aquí en este programa, en Mesa de Opinión, hago mucha pedagogía para la paz y la hago en otros medios. ¿Por qué los colombianos todavía no hemos entendido suficientemente el valor de la paz? ¿A qué le atribuye usted es decir, ¿a qué le atribuye que no seamos capaces
de sobreponernos al miedo de la paz? Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Ya me parece incluso que el dilema en Colombia no es paz o guerra, sino paz o miedo. Lo que tenemos es que derrotar el miedo con la paz. Quien mejor lo entendió fue el Papa Francisco. Fíjese que él sí nos dijo en la reciente visita, hay un primer elemento de carácter militar, luego una paz que apenas comienza a pelechar, pero sobre todo al final la reconciliación. ¿Por qué no logramos llevar esto a la mayoría de los colombianos y todavía hay sectores reticentes? Hay un cúmulo de mentiras. En primer lugar, han puesto esto de las redes sociales y ha vuelto realmente un dolor de cabeza y una degradación de la democracia. Pero en segundo lugar, también una muy marcada indiferencia en la sociedad colombiana. Yo estoy extraordinariamente preocupado porque hay personas que le dicen a uno, a mí qué me importa eso es una cosa por allá lejos, en el Guaviare, eso. Una señora me dijo, a mí lo que me molesta es que de pronto maten a mi hijo para robarle el celular, aquí en las calles de Bogotá. Yo le dije, pues sí, pero usted no está pensando que quien puede matar a su hijo a lo mejor es un hijo a su vez de un desplazado que está en las barriadas de las grandes ciudades. Luego ahí no hay dos violencias, pero lo que yo veo es indiferencia y también desinformación. Sí, yo espero que los hechos terminen siendo más elocuentes que las palabras y que los colombianos, aun cuando yo respeto sus reticencias y la indignación que les causa las FARC, bueno, hay otros victimarios, no solo las FARC. El fin del conflicto realmente implica a todos los responsables, pero yo confío en que los hechos nos vayan abriendo el camino y haya un creciente grado de comprensión de qué manera esto es realmente un paso muy importante en la historia de Colombia. El conflicto nuestro ha sido uno de los dos más complejos y antiguos del planeta, con el de Israel y Palestina. ¿Cómo entender que el Estado haya sido capaz, bajo su liderazgo, de hacer que dejen las armas después de muchos intentos, después de 53 años de ser las FARC un movimiento armado y después de 70 años de la última guerra que hemos vivido en este país, después de 9 u 11 guerras civiles nacionales? Yo creo que primero porque el punto lo dio un poco la comunidad internacional y la realidad, en virtud de la cual el camino de las urnas de la democracia ha resultado mucho más eficiente para abrir caminos nuevos en la política en Latinoamérica. Yo sentía un mensaje muy fuerte de Latinoamérica a las FARC diciendo, mire, el uso de la violencia lo que hace es favorecer el inmovilismo. Yo dije en una conferencia, y podía parecer audaz, pero me reafirmo, una de las fuerzas más conservadoras de la historia de Colombia ha sido las FARC. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es mover el país con temor por los movimientos sociales, temor por el sindicalismo, temor por el movimiento estudiantil, y fue un país que se fue enconchando en no tocar nada por esos temores generados por el uso de la violencia. Remover la violencia me parece que airea el ejercicio de la política y abre perspectivas de cambio. Yo pienso que ahí hay un elemento central del por qué las FARC finalmente entienden que tenían que dar el paso de abrir negociaciones y finalmente lo logramos con muchas dificultades, por cierto. ¿No está siendo muy modesto? No, pues uno ayudó, claro, sin duda, y un papel personal. Yo creo que le aposté a la humildad, a la paciencia. Yo digo que me ponía en los zapatos del otro, tratar de comprender qué es el interés o lo que más le molestaba a nuestros antagonistas. Pero yo agrego a esa frase popular, ponerse en los zapatos del otro, yo agrego una segunda, pero no para usar los zapatos del otro, porque allá no hubo claudicaciones ideológicas. Nunca le dijimos a las FARC, dejen de pensar lo que piensan, no, simplemente dejen las armas y hagan la política que quieran. Y nosotros no fuimos a ser convencidos ni a entrar en, repito, rectificaciones ideológicas, que no es del caso. Yo he sido un demócrata, sigo allí, pero creo que logramos crear un clima que permitió dar este paso, que a mí me parece un milagro después de 8 millones de víctimas y 7 millones de desplazados. Hace 2 años, un poco más, se decretó el cese del fuego bilateral. Y como bien lo dijo el general Mejía, comandante del ejército, a partir de ese momento no hay una sola víctima mortal en esta confrontación. A veces me hago la misma pregunta que tú, Ricardo, pero ¿por qué esta sociedad no se da cuenta del significado de esto, ¿no? Dijéramos que
el hecho más importante, si exagero me corrige, después de la independencia colombiana, después de 1810, hecho que nos produjo por improvisaciones de nuestros nacientes líderes, la primera guerra en la época de la República. Después de eso, yo estoy convencido, y si exagero me corrige, que este es el hecho más importante después de ello en la historia de este país. Pues yo pienso que lo es primero por, ya lo habíamos dicho, el nivel de victimización, el hecho de tan larga duración, como tú lo has dicho, 53 años o aún más, porque realmente antes de la fundación de este grupo guerrillero ya había confrontaciones muy serias. Pero en tercer lugar, porque realmente han ocurrido cosas inéditas. Y no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad internacional. Primer caso en el que, bajo la vigencia del Estatuto de Roma, dos partes se ponen de acuerdo y deciden someterse a una jurisdicción especial. Primer caso en el que la verificación del cese del fuego se hizo a través de un esquema tripartito, la sombrilla de Naciones Unidas y las dos partes involucradas en el mecanismo. Primer caso en el que se abren posibilidades de una guerrilla después de 50 años, rompe nexos con cualquier actividad del narcotráfico y decide cooperar con el Estado en la superación del problema mundial de la droga. Primer caso en el que se le brinda atención especial sobre todo a la mujer, que ha sido extraordinariamente victimizada. Luego, yo diría que sí hay elementos, a veces no los ven en Colombia, a mí me sorprende, es mucho más vehemente la comunidad internacional resaltando lo que aquí ha ocurrido. La oposición al proceso dice que se le entregó al país a la guerrilla. Por supuesto que no, pero ¿por qué? Sí, realmente esa es una afirmación que tiene en este momento ya también seguramente un interés electoral. La reforma rural integral lo que busca es resolver un problema antiquísimo respecto de la incapacidad de muchos campesinos, de familias campesinas, de tener acceso a la tierra, de lograr niveles de productividad y particularmente de política social, de vigencia de la ley, de prestación de servicios elementales. Los intentos anteriores de reforma en el campo fracasaron, fue un error de Colombia. Todos nuestros vecinos ya lo han logrado y nosotros aquí tenemos una deuda pendiente con el país, no con las FARC. El punto 2 es el del mejoramiento de la política, limpiar la política. ¿Quién se puede oponer a eso? Pero no porque allá se hubiera pactado una forma de democracia con las FARC, no, lo que se hizo es abrir unos mecanismos que hay que aplicar ahora a fondo, donde todas las fuerzas democráticas concurren a esto. Ya señalé cómo en el tema del narcotráfico se establecieron avances y en particular se reafirmó el proceso de sustitución de cultivos con base en la voluntariedad de las pequeñas comunidades, dejando a salvo la erradicación forzada, incluida la fumigación, que entre las mentiras que ponen a circular dicen que nosotros entregamos la fumigación en La Habana y eso es totalmente falso, basta leer el acuerdo. Luego, lo que hay es un acuerdo que implica decisiones progresistas, claro, transformadoras, sin duda, avances para Colombia, no para las FARC, pero que se han hecho rigurosamente dentro del Estado Social de Derecho. Luego, realmente a mí me parece que hay un gran equilibrio en lo logrado. El Centro Democrático y particularmente el expresidente Uribe dicen que se viene el castrochavismo para Colombia. Frente a eso, ¿qué quiere volver a responder? Pues mi estimado Ricaute, yo quiero confesar lo siguiente. La primera vez que oí eso, francamente me dio una cierta sonrisa porque me parecía una cosa como humorística, particularmente pues por los antecedentes, primero del presidente Santos, es que realmente es extraordinariamente inverosímil esa afirmación. En mi caso, yo subrayé, refrendé, defendí mi convicción democrática en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 como vocero que era del gobierno. Luego a mí me correspondió presidir las sesiones del Consejo Permanente de la OEA para la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, entre otras cosas con la oposición de Venezuela. Carta Democrática que es como el catecismo de la democracia en el sistema interamericano. En fin, yo no tengo allí ninguna vacilación. A veces lo que digo es, lean el acuerdo y no hay ninguna desviación socializante, ni ningún interés de
mover el país hacia Venezuela, lo cual además es una locura. En Venezuela, primero hay una dictadura, el señor Maduro es un dictador, viola la Carta Democrática Interamericana, jamás Colombia se enderezará hacia allá. Ahora bien, recordemos un pequeño detalle, una cosa que facilitó el acceso del coronel Chávez al poder fue el mar de corrupción en que se debatía Venezuela. Luego lo que tenemos que hacer es precisamente luchar contra la corrupción, atender las necesidades básicas de las personas. Un sistema político cerrado, de espaldas a la realidad, es el mejor camino al castrochavismo. Es exactamente al revés. Lo que estamos haciendo en este momento es el antídoto para el llamado castrochavismo. Debemos hacer una pausa, pero justamente a raíz de lo que ha dicho Humberto de la Calle Lombana en relación con la corrupción, estaré preguntándole, una vez que pase la pausa, cuál sería no solamente su propuesta, sino sus medidas tendientes a combatir el grave flagelo de la corrupción en Colombia y de la falta de justicia. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Humberto de la Calle Lombana, precandidato del Partido Liberal a la presidencia de Colombia. Él conoce muy bien el tema de la guerra, y porque conoce bien el tema de la guerra es promotor de la paz, el bien superior entre todos. Y una de las causas de la guerra ha sido la corrupción. La corrupción es causa y consecuencia de la guerra. ¿Cómo combatirla realmente? Yo estoy diseñando un plan que tiene, dijéramos, 4 elementos básicos, de los cuales haré énfasis en los últimos. Lo primero es el elenco, el conjunto de decisiones que hay que tomar en el plano punitivo, nada de casa por cárcel para los corruptos, el mejoramiento de las uñas de los mecanismos de control. Ahí hay una posibilidad de trabajo en términos de transparencia. Por ejemplo, contratación administrativa. El 85% de las adjudicaciones en Colombia no se hacen en licitación pública. Uno tiene ese mito y cree que es así, es lo contrario. Se trata de oferentes únicos o de adjudicaciones a dedo. Y los oferentes únicos, generalmente se trata de pliegos de condiciones que han sido cortados a la medida entre el corrupto y el contratista futuro para armar allí una especie de fraude a la ley. Ahí hay un elemento. El segundo me parece que es muy enriquecedor. Una conferencia mundial contra la corrupción que tuvo lugar en el 2016 en Londres hace ver un panorama nuevo. Esto sí es una idea nueva, que es lo de el uso de la tecnología y la cooperación internacional. La tecnología permite rastrear el camino del dinero. El dinero deja siempre huellas. Por mucho que haya testaferros, etc., el corrupto finalmente necesita su dinero para satisfacer su ánimo de lucro, sus ansias. Y allí aparece que la tecnología es el gran instrumento hoy, y sobre todo cooperación para eliminar paraísos fiscales, establecer mecanismos de información conjunta. Yo creo que hay un tercer elemento que debería ser el cuarto, pero lo adelanto, y es el tema de valores, porque aquí también hay involucrado, esta es una de las herencias malditas del narcotráfico, esa idea de que uno se enriquece rapidito y no le pasa nada, se roba una plata y después se va para una isla del Caribe y allá nadie le vuelve a molestar. Eso es muy inherente. Ahí hay un tema cultural que yo creo que ha significado una transformación enorme en la escala de valores de los colombianos. Pero por último, un político me dijo, bueno, yo soy corrupto, pero ¿qué puedo hacer si me eligen? Pues lo que ocurre es que, en efecto, nosotros mismos como ciudadanos elegimos a los que no son. Ahí hay un elemento central, que es de transformación del sistema político. La corrupción nace en el sistema político y ahí es donde se expande. Pero alguien me puede decir, bueno, pero eso es un poco lento mientras la gente toma conciencia ciudadana. Yo digo que el catalizador es el presidente de la República.
que se posesione el próximo mes de agosto. Hay una relación muy nociva entre Ejecutivo y Congreso, de antes, yo no estoy hablando de la situación actual, pero realmente ha habido un entramado de favores, de presiones, de lo que hoy llaman mermelada en términos contemporáneos. ¿Por qué el presidente de la República que se posesione, usted no cree que usted pueda hacerlo? Claro que sí, y entonces lo que estoy diciendo es porque lo siento y porque creo que yo voy a hacer, y en ese momento lo que quiero señalar es, dijéramos, el primer terremoto debe aparecer en la Casa de Nariño. Yo creo que uno lo que tiene que decirle al Congreso es respeto el Congreso, hace parte de la democracia, hay separación de poderes, pero yo no me voy a dejar presionar, y el que venga a pedirme mermelada lo saco de la oficina, y lo saco de la oficina para que hagamos una discusión pública. Uno tiene que acompañarse de la opinión pública y no someterse a esas negociaciones bajo cuerda. Eso además genera, dijéramos, un tono moral en la República, y es como una advertencia. Fíjese lo que está pasando ahora con la propia Corte Suprema de Justicia, es que es muy desmoralizador. Como dice el aforismo bíblico, si la sal se corrompe, pues todo está perdido. Luego yo creo que respeto al Congreso, la capacidad del Congreso de impulsar proyectos de inversión es legítima en beneficio de sus regiones, pero sujeto a planes de desarrollo, discusión pública, amplia participación ciudadana y una capacidad de un presidente. Lo hizo Mocus en su primer gobierno frente al Consejo Distrital. A mí no me presionan, vamos a hacer una discusión razonable y no acepto ninguna otra forma de actuar. ¿No sería indispensable prohibir la financiación privada de las campañas y dejarla estrictamente pública, pero con lo absolutamente indispensable para una campaña? Porque es que los partidos políticos se han vuelto maquinarias para dar avales y para sacarle plata al Estado. Claro, es que todo esto tiene que ver con el sistema político, como bien lo dices, Ricaute, y en particular el tema de financiamiento de las campañas, que es algo en lo que venimos trabajando hace tiempos. Hay regulaciones y regulaciones y leyes, pero no se cumplen. Nosotros los colombianos tenemos un defecto, que es el fetichismo legal. Creemos que las leyes resuelven todos los problemas. No, la ley es muy importante, pero realmente tiene muchas limitaciones. Entonces, yo quiero confesar lo siguiente. Durante mucho tiempo en la academia, yo trabajé el tema de financiamiento de campañas en mis labores académicas antes con bastante profundidad, creo yo. Y yo insistía en la conveniencia de un sistema mixto y no solo estatal. Pero hoy me parece que las circunstancias en Colombia son tan graves, tan particulares, que sí creo que hay que establecer una medida como la que tú indicas, Ricaute, porque la realidad es que muy buena parte del financiamiento de las campañas se está volviendo como en una forma de pescar, casi que un cohecho frente a todos. Cuando una multinacional incide en Latinoamérica en las campañas de tirios y troyanos, es decir, cuando le da financiación a todos, en el fondo es como el evidente propósito de lucrarse de las decisiones del gobierno que sigue. Luego, así sea de manera temporal, yo sí creo que es necesario acudir a una mayor financiación pública o totalmente pública, claro, con dientes al mismo tiempo, porque no nos ganamos nada con decir que es pública si bajo cuerda sigue funcionando, dijéramos, la actividad de las mafias. Mira, ¿y qué hacer con la justicia? ¿Cómo eso que tú hiciste, que realmente es un prodigio, y no exagero porque estoy convencido de eso, de que es algo de lo más importante que le ha podido suceder a este país, un acuerdo de paz? Pero ¿cómo construir la paz frente a la injusticia? Porque sin justicia es muy difícil, frente al narcotráfico y frente a la corrupción. No, pues se nos desbarató la justicia. Lamentablemente, haber involucrado a la justicia en decisiones electorales en los cuerpos de control resultó errónea, porque trasladamos el virus a la justicia, que antes estaba exenta de esas tentaciones y mantenía su autonomía. Yo creo que hay que rehacer todo el aparato judicial desde abajo, en dos líneas. Hay una que es lo que tiene que ver con acceso y rapidez en los fallos y seguridad jurídica, porque nos está pasando realmente que aquí en las mismas corporaciones hay sentencias contradictorias vigentes simultáneamente. Es algo que no puede ocurrir en un sistema jurídico. Pero allí hay un elemento más de administración, de ingeniería de sistemas,
de aplicación de nuevas tecnologías. Pero en la cúspide de la justicia lo que hay es un tejemaneje y unos intereses compartidos. Yo te juzgo, tú me juzgas, yo te nombro, tú me nombras. Y me parece que eso hay que cortarlo de raíz. Creo que hay que regresar a mecanismos extraordinarios para limpiar a la justicia. Yo me propongo tener clara una propuesta el 7 de agosto, la someteré en primer lugar a la vía ordinaria. Yo quiero respetar los fueros del Congreso, ir allá y decir, mire, estas son mis ideas, pero si yo observo que, como ya ha ocurrido, estos intereses no dejan que se dé el paso fundamental, yo no descarto una constituyente limitada a la justicia. Yo no estoy hablando de una constituyente para todo, pero me parece que si es necesario tenemos que sacar la discusión de ese mar de intereses, ese tejido de intereses compartidos y buscar una constituyente con una composición, dijéramos, novedosa, una parte de voto popular, pero al lado de esto, representantes de los usuarios, que son los ciudadanos, de los propios jueces, de los abogados, también de sectores académicos, expertos. Uno puede hacer un cuerpo para una duración breve que expida una reforma a fondo nuevamente y que cambie las circunstancias y previsiones constitucionales que hoy están favoreciendo esa degradación de la justicia. Pues te va a tocar convocar la constituyente por varias razones, entre otras porque se ha intentado reformar la justicia desde el gobierno del presidente López con el pequeño congresito y las varias frustraciones que ha tenido. Y la última, en el acto legislativo sobre equilibrio de poderes, se estableció la Comisión de Aforados y la Corte Constitucional ya dijo que era inconstitucional la creación de la Comisión de Aforados por el tema de la sustitución de la Constitución y en consecuencia el único camino frente a la Corte, que en ocasiones no solamente legisla sino que reforma la Constitución, ya dijo que no se puede reformar ese tema a través del Congreso. Sí, realmente eso es preocupante. Primero porque hay unos intereses, digo, que se conjugan, como ya lo había señalado. Aun cuando este es un tema bastante abstracto y seguramente a muchos de nuestros oyentes pues no les interesará, sí, pero sí tiene mucho sentido y mucha importancia, y tratemos de decirlo de manera sencilla. No se puede sustituir en su esencia, en su estructura básica, la Constitución, es lo que ha dicho la Corte, si no hay unos mecanismos extraordinarios, como por ejemplo una constituyente. Por los mecanismos ordinarios no se puede. Eso tiene un cierto sentido razonable de cuidar el meollo de la Constitución, pero a mí sí francamente me parece que se le está yendo la mano a la Corte, porque estamos viendo sentencias en las que se acude a la idea de la sustitución en casos incluso yo diría que de rango menor. Por ejemplo, hubo modificaciones a la carrera administrativa por vía de reforma constitucional y la Corte dijo, no, aquí lo que hay es un caso de sustitución. Eso tiene unos peligros en una democracia, porque es una acumulación enorme de poder, un poder que no tiene controles externos, que es la propia Corte la que fija, los linderos de la idea de la imposibilidad de sustituirla. Luego, tengamos cautela en eso. Un famoso juez norteamericano decía, el primer deber del juez constitucional es la autocontención, entender que él mismo tiene que ponerse sus frenos y actuar con sindereses. Tú recordabas el caso de López Michelsen con la pequeña constituyente. Ahí abortó un primer intento y fuimos tirando la llave al mar del cambio. Turbay logró aprobar una reforma, ahí se creaba la fiscalía, por ejemplo, y la tumbaron por vicios de forma. Luego, francamente, me parece que no podemos repetir la historia de una constitución que se va fosilizando, entre otras cosas por una paradoja. Esta constitución del 91 amplió su forma de reformarse, o sea, yo digo que es una constitución humilde. Ella misma amplió las posibilidades, constituyente, referendo, y luego dijo que los actos legislativos, o sea, los actos de reforma de la Constitución, solo podían atacarse por vicios de procedimiento, y ahora hemos ido ampliando a través de esa teoría de la sustitución, y yo sí quiero llamar la atención sobre eso, porque eso lo que hace es atrancar el sistema político queda osificado, queda congelado, y eso no le conviene a un país. He sido un crítico de la Constitución del 91
alabando las cosas positivas que tiene, muchas. Humberto de la Calle fue promotor de esa Constitución. Por eso, después de una pausa, le preguntaré qué retoques, qué reformas le haría a esa Constitución en el evento, o mejor, encauzaría en el evento de ser presidente de Colombia. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Hacer cosas importantes en cualquier sociedad, en cualquier estado, no es tarea fácil. Los cambios exigen muchos esfuerzos. Estar en lo corriente es muy fácil. Humberto de la Calle promovió la conquista más importante a nivel institucional para Colombia en muchos siglos, porque así como la critico, pues fue una constitución de consenso que tiene muchas cosas importantes, pero tiene otras que se deben revisar, como el tema de la justicia, por ejemplo. ¿Qué le haría, qué encauzaría usted en ese campo en el evento de ser presidente de este país? Lo primero, realmente realinderar la separación de poderes para que la justicia nuevamente tenga total autonomía, no solo de los otros poderes sobre ella, sino de ella sobre los otros poderes. Por eso hay que eliminar todas las funciones electorales de la justicia. Los jueces deben dedicarse exclusivamente a fallar, a administrar justicia. Por otro lado, en lo que concierne a la administración misma, francamente, nuestra propuesta en el 91 era un organismo más técnico. Finalmente triunfó la idea de un Consejo Superior que es compuesto por magistrados, es como una alta magistratura. Pero me parece que eso ha dificultado la toma de decisiones rápidas. Yo creo que el mayor énfasis en lo que tiene que ver con acceso y rapidez y seguridad jurídica debe ser administrativo, literalmente administrativo, gerencial. Pero yo creo que hay otros temas que tenemos que volver a plantear y reflexionar los colombianos. En primer lugar, me parece que las viejas ideas de descentralización en el año 91 tomaron mucha fuerza y luego se han venido devolviendo. Yo veo una especie de proceso de nueva centralización del país que exige reflexión, y en particular reflexión sobre la necesidad de armonizar los recursos que se transfieren y las funciones que se transfieren a las autonomías, a las regiones y localidades. ¿Cierta autonomía fiscal, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros lo dijimos en el año 91, sí. Y naturalmente que eso tiene disimilitudes por la diferencia de desarrollo de unas regiones frente a otras, que tienen que ser compensadas por el Estado Nacional. Pero yo creo que sí hay que abrir, dijéramos, más opciones de desarrollo local, porque estamos nuevamente centralizando demasiado la acción del Estado. ¿Darle verdadero paso a la regionalización del país, por ejemplo? Por ejemplo, ahí está el tema de la región Caribe, que sigue andando. Claro, eso exige adicionales decisiones, porque tampoco es buena una excesiva redundancia en la división territorial, provincias, departamentos, regiones. Tal superposición, si es muy abundante, pues termina siendo un problema, pero también fíjense cómo incluso en países de alta centralización, por decir algo Francia, dijéramos, hay un número mayor de lo que serían los departamentos colombianos, porque todavía ocasionalmente en muchos lugares de Colombia la capital del departamento queda muy lejos, y más lejos aún Bogotá. Muchos de los gobernadores tienen que pasar casi toda la semana en Bogotá permanentemente. Ser gobernador hoy es estar en Bogotá en un hotel pidiendo citas de los ministros. ¿No te parece que es absolutamente indispensable cambiar un tanto el modelo económico? Si exagero, me corriges, el neoliberalismo le ha restado un tanto de eficacia al Estado social y como que lo hemos vendido todo un tanto a menosprecio,
y como que ese modelo hizo que el Estado realmente se achicara cuando en muchas partes del territorio colombiano literalmente no ha habido Estado y lo desmontamos antes de que allí existiera? Pues esa es una reflexión muy profunda y que yo comparto en líneas generales. El desmonte del Estado, el capitalismo salvaje, en todo el mundo lo que ha producido es una mayor inequidad social, incluso en los países desarrollados, porque esto no es solo un punto de los países subdesarrollados. Nosotros manteníamos como un sistema dual, libertad de mercado que hay que preservar, respeto a los derechos adquiridos, propiedad privada, pero con una tarea del Estado que, enfocada al combate de la inequidad, lo que exige es un Estado más robusto y sobre todo, como tú lo dices, presente en todo el territorio nacional. En Colombia hay más territorio que soberanía. Eso no es una frase mía, no es original, pero en el fondo sí es cierto. Ahora, justamente con estas discusiones sobre el fin del conflicto, aparece esa Colombia invisible, de la cual nadie se acuerda. En la ciudad es una gran indiferencia, por eso digo que hay una especie de ruptura de la solidaridad nacional, no hay un punto de encuentro de los colombianos. Yo en son de chiste digo, pero es un chiste que es como una caricatura que también dice mucho de la verdad, digo que el momento en que nos encontramos los colombianos como comunidad completa, como hermanos, es cuando la selección Colombia metió un gol, pero de ahí en adelante, ¿qué es ser colombiano? ¿Qué es ser colombiano en los extremos de Colombia, en el Amazonas, en Nazaret, en La Guajira y en el Chicó de Bogotá? Realmente hay unas diferencias enormes de carácter territorial que han ido desintegrando y esa desintegración ha generado insolidaridad. Yo creo que tenemos que justamente terminar esta guerra, es lo que permite recoger no solo territorialmente a la nación, sino también humanamente, y por eso yo quiero insistir en las frases del Papa Francisco. No olvidar que el propósito es la reconciliación, el propósito no es solo el tema militar, sino para dónde vamos, que es la construcción de tejido social. De la educación parte todo, y en este proceso que vive el país con mayor veras, ¿qué hacer para que la educación sea más eficiente, para que se eduque más para el trabajo, para la democracia, para la participación? Hace poco presenté mi propuesta en materia de educación frente a expertos y fue bien recibida. Lo primero, recordemos, algo que ya aparece pero sin suficiente eficacia y énfasis, es entender que el preescolar es definitivo en la vida de las personas. Es allí donde se genera la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje. Y eso va también de la mano de la nutrición. Por eso estos programas de alimentación para los niños pobres son esenciales, son esenciales. Lástima que eso se lo roban pues los políticos corruptos, pero eso lo tenemos que robustecer con dietas balanceadas, porque es en esos primeros años y el niño desnutrido se va quedando atrás y lo va dejando la sociedad. Esa es justamente parte de lo que he denominado inequidad, porque la inequidad lo que significa es que un niño colombiano parte de atrás, de mucho más atrás en una cancha desnivelada frente a otros niños. Entonces no los alcanza nunca. Los niños que nacen en las costas, los que pertenecen a las etnias, los que no tienen acceso a la educación. Entonces la educación es el gran instrumento, primero para generar equidad, de tal manera que cada niño cumpla o no sus sueños dependiendo de su capacidad, de su disciplina, pero no de factores estructurales de la sociedad que se lo impiden. Luego me parece que hay que ir a recuperar la jornada única, porque eso tiene un costo, pero yo creo que hay que asumirlo, porque lo que está pasando ahora es que los niños terminan hacia la 1 o 2 de la tarde, y esa tarde libre, cuando los padres están trabajando porque requieren trabajar, está generando cercanía con el consumo de estupefacientes. Ese es un tema que se nos está volviendo enormemente grave. Pregúntele a las madres en los barrios, luego se forman bandas. Yo creo que es necesario recuperar los niños, pero no solo para dar clase, sino, como tú lo has dicho muy bien, para la formación, los valores democráticos, el respeto. Por ejemplo, eliminamos lo que llamábamos educación cívica. La clase de historia desapareció. Yo digo que parte del resultado negativo del 2 de octubre es que los jóvenes no saben qué pasó con el conflicto. Hemos ido perdiendo como el sentido de la nacionalidad. Y luego, en la universidad, se está marchitando la universidad pública. Eso es enormemente grave en términos de acceso, pero también en términos, repito, de ruptura de la solidaridad social, del tejido social por cuenta
de un sistema educativo que nos está separando en vez de unirnos. Ya que vuelves a tocar ese tema de la paz, que es vital, es el bien superior, el bien supremo, y la obligación y el deber de todos los colombianos construirla, ¿cómo hacer para que se entienda que la jurisdicción especial para la paz era una necesidad, por una cosa elemental? Porque creo yo que ningún guerrillero se iba a entregar para que lo llevaran a la cárcel. Por eso es una justicia que no hemos entendido todavía, pactada entre el Estado y la guerrilla. Sí, yo creo que eso es fundamental, porque lo primero, prometimos que no habría amnistía general y cumplimos. Es que en el pasado era como si no hubiera, era borrón y cuenta nueva. Sí. Eso pasó con el M-19 y los otros tres grupos. Entre liberales y conservadores viene el Frente Nacional y todo el mundo se le olvidaron las víctimas. La guerra de los 1000 días, ¿quién se acordó de las víctimas? Luego, cuando aquí dijimos, primero están las víctimas y segundo, hay un estatuto de Roma que tiene vigencia internacional, ya no es posible la amnistía general. Entonces, los delitos más graves, cométalos quien los haya cometido, no solo las FARC. Las FARC han cometido crímenes horrendos, pero otros responsables también. Tienen que ir y someterse a una jurisdicción compuesta por jueces que producirá una sanción restrictiva de la libertad. Algunos dicen, no, eso es una payasada, eso es un remedio de justicia. No, esto ocurre es porque estamos pensando en las víctimas. A mí me lo decían las víctimas. ¿Qué me gano yo con que estos señores se vayan para la cárcel de la Picota cuando yo lo que quiero es que estén ahí en el territorio, mirando a los ojos a sus víctimas, reparando el daño que hicieron? Es sobre la base de los derechos de las víctimas que se establece un esquema de sanciones restrictivas de la libertad. Pero además lo que tú dices es bastante obvio. Una justicia transicional lo que busca es preservar, solidificar después de la transición el Estado de Derecho, pero sin sacrificar la posibilidad de paz. El juez García Sayán, que fue presidente de la Corte Interamericana, pues un personaje mundialmente reconocido, en una aclaración de voto en la Corte Interamericana dijo, el sistema, sería un contrasentido que el sistema de protección de los derechos humanos termine garantizando la perturbación y la violación masiva de los derechos humanos. Es tan sencillo como eso. Lo que tenemos que lograr, y lo logramos por primera vez bajo el Estatuto de Roma, fue una solución integral que corresponde a los derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Humberto de la Calle Lombana, según las encuestas que le dan una amplia mayoría, sería el candidato a la presidencia del Partido Liberal, pero no solamente eso, tiene pergaminos suficientes para ser presidente de Colombia. ¿Con quién se entendería? ¿A quién llamaría para hacer un gran acuerdo que permita que quienes son partidarios del proceso de paz se mantengan en el poder para solidificar y construir la paz? Después de la última pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Como supongo que nuestros amables televidentes no se han ido, pero si han llegado algunos, dejé planteada la inquietud. Si Humberto de la Calle gana la consulta liberal, como parece ser porque las encuestas le dan una muy amplia mayoría, y como tiene pergaminos suficientes para ser presidente de Colombia, la pregunta obligada es, ¿con quiénes va a ser la gran coalición que permita que los sectores de centro y de izquierda democrática lleguen al poder para consolidar la paz? Yo pienso que hay un primer escalón, el 19 de noviembre, tú lo dijiste muy bien, Ricaute,
Hay una consulta que se origina en el Partido Liberal, pero en la cual pueden votar todos. Yo he puesto mi nombre a consideración. Para votar se hará en los sitios ordinarios de votación, donde hayan votado la última vez. El registro de la cédula sigue vigente. Entonces yo aspiro a ser el candidato del Partido Liberal, pero como un primer paso para formar una coalición enorme, como tú lo has dicho. ¿Con quiénes? Primero con quienes han estado de parte de la paz, de quienes no desean volver trizas el acuerdo, quienes quieren salir de la venganza y del odio y cerrar esta página oscura de la historia de Colombia. Pero no solo eso, porque no basta con haber terminado la confrontación militar. Ya lo dije, la paz es un árbol pequeño que apenas está empezando a nacer y que tenemos que impulsar todos los colombianos. Esto ya no es un tema de las FARC y del gobierno. Olvidémonos de eso. Eso fue la mesa de conversaciones. La posibilidad de una paz fructífera, profunda, duradera, depende de todos los colombianos. Y eso se nutre de lucha contra la inequidad, que me parece que es el telón de fondo de la mayor parte de los problemas en Colombia, mayor crecimiento económico sobre la base de un Estado más eficiente, que hostilice menos al empresario y que en cambio, como lo dijimos, se dedique en profundidad a igualar la cancha entre los colombianos. Y me parece que quienes tengan esa visión progresista deberíamos agruparlos todos para dar marcha adelante por este camino de solidificación de una paz firme y duradera. ¿Qué quieres agregar de lo que no te he preguntado? No, yo creo que ha sido realmente una visión muy completa. Yo pido a los colombianos que reflexionemos en el futuro de Colombia. No queremos fanatismo, no queremos autoritarismo, centralismo. El caudillismo es una enfermedad de las sociedades democráticas. Tenemos que preservar la esencia de una sociedad abierta, respetuosa, tolerante y particularmente una sociedad que no discrimina. ¿Cómo hacer entender a los colombianos que la construcción de la paz es un compromiso de todos y que definitivamente no podemos malbaratar o mejor correr el riesgo de malbaratar esta oportunidad? Yo creo que la palabra de fondo es oportunidad. Lo has dicho muy bien, Ricaute, oportunidad. Me parece que allí es donde tenemos que concentrarnos. No volver al pasado, a la venganza, al odio. Saber que, lo dijo hace poco el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en lo económico, en lo social, no estarnos dando bala, no estar contando más muertos y no menos pobres, es lo que me parece que le brinda una enorme opción al futuro de Colombia. Te agradezco mucho por venir a Mesa de Opinión y te deseo la mejor de las suertes, no por ti, sino por Colombia y por la paz de este país. Pues mil gracias, Ricaute, y gracias a los televidentes por su compañía. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir esta hora con ustedes. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.